El Orla, Guy de Maupassant. Antes de comenzar con este relato, debo advertir que este es el único relato que leí de este autor. Por ende, quizás mi opinión o análisis sobre él quizás te parezca algo vago. Sin embargo, no quería quedarme con las ganas de hacer este video. Guy de Maupassant es uno de esos autores que escuchaba nombrar en repetidas veces en varias conversaciones entre lectores, en sus recomendaciones, cuando hablaban sobre literatura de terror. Sin embargo, nunca me dispuse a leer nada de él, siendo una cuenta pendiente. Hace un tiempo me pude hacer con un pequeño libro que contiene el relato más conocido de este autor. Estoy hablando del Orla. Con muchas ilusiones abrí este libro esperando encontrar la historia que me adentrara en la imaginación de este señor francés. El libro. El Orla nos cuenta la historia de un hombre nacido en una familia acomodada, que no tiene problemas económicos, sino que sus problemas irán por otro lado. El protagonista al principio se muestra muy cómodo, muy feliz, pero de un momento al otro comienza a sentir la presencia de un ser que lo espía. De vez en cuando, este se apodera de su cuerpo, y el terror de no saber qué es eso que está ahí y que no se ve le va a destrozar la cabeza. Como les dije recién, esta es la primera vez que leo algo de este señor y quiero decir algunas cosas. Primero, me encanta el estilo como poético pero lúgubre al mismo tiempo. La manera de narrar es hermosa, tanto así que me la pasé marcando el relato a cada rato. Segundo, Maupassant juega en este relato con la locura, porque ¿quién nos asegura que era verdad que hubiera una presencia acechando al protagonista? Y si en realidad todo fuera producto de la imaginación de él, incluso este punto tiene mucho que ver con algo que les voy a comentar más adelante. Tercero, las reflexiones del protagonista. De este punto sale el nombre del relato cuando el protagonista empieza a pensar qué es lo que está pasando, por qué siente ese ser y qué hay detrás de todo esto. Y cuarto, la parte donde el protagonista hace unas pruebas para saber si efectivamente hay algo ahí. Eso me dio muchos escalofríos. El autor. Algo muy bonito me pasó con este libro y es que cuando lo compré, estoy en mi casa, lo abro, qué sé yo, para leerlo, y cuando veo el prólogo me doy con una sorpresa, y es que está hecho por Mariana Enríquez. Entonces tengo otro libro más de esta colección, y como tengo otro libro más de esta misma colección que es este, me fijo si también el prólogo estaba hecho por Mariana Enríquez o por otro autor, y me doy con esto. También por Mariana Enríquez. Para aquellos que no la conocen, Mariana es la autora de este libro, Nuestra parte de noche, que también estoy leyendo y voy por acá. Ahí está. Voy por ahí. Pasé un poco más de la mitad. Miren qué lindo marca páginas que me hice. Me gusta mucho. También es autora de libros como Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama. En fin, yo la estoy conociendo con este libro, lo cual no es recomendable porque es un libro grande y estaría bueno empezar por las antologías. Pero es una mujer que me gusta mucho cómo escribe, y saber que el prólogo lo había hecho ella me puso muy contenta. Hace todavía más especial estos libros. Y gracias al prólogo me enteré de muchas cosas curiosas. Incluso está marcado el prólogo. Le hice muchas anotaciones. Y de acá saqué varios detalles, varios datos del autor que les voy a comentar a continuación. Yo soy de esa clase de gente que no lee el prólogo o la sinopsis, sino hasta terminar la historia. Entonces no leí el prólogo y nomás, sino que leí el relato, y una vez que lo terminé me fui al prólogo y estaba muy emocionada por leerlo y me encantó. ¿Ustedes son de leer bien la sinopsis cuando compran el libro, o nada más con la idea central de qué se trata ya lo empiezan a leer? Yo muchas veces me arruiné la historia leyendo la sinopsis o los prólogos porque ya te contaban todo. Problemas de lector. Lo siguiente lo saqué del prólogo de Mariana Enríquez y es una anécdota de Maupassant. Resulta que un día Maupassant salvó a un amigo poeta, entonces en agradecimiento el poeta lo invita a almorzar a Maupassant, y allí el autor, un joven que era de la alta burguesía, que aún no había tenido demasiadas experiencias fuertes en su vida, tuvo su primer encuentro con lo macabro. La casa de este poeta era una pesadilla, había huesos humanos por todas partes y un monito colgaba de un árbol en el patio. Uno de los sirvientes lo había ahorcado por molesto y sucio. Sobre la mesa, como pisapapeles, había una mano disecada. El poeta inglés le informó a Maupassant que se trataba de la mano de un parricida.
Maupassant se obsesionó tanto con la mano a tal punto que acabó por comprársela a los extraños ingleses. Y muchos años después escribió un cuento llamado La mano, en el que un inglés moría estrangulado por una mano amputada. La mano es uno de los 39 cuentos fantásticos y de terror de Maupassant, apenas un 10% del total de su producción. Pero ese puñado de narraciones escalofriantes lo convirtió además en uno de los mejores escritores de terror de la historia. Del prólogo también puedo rescatar que uno de los temas que más obsesionaba a Maupassant era la locura. ¿Por qué? Porque él tenía miedo a volverse loco. A pesar de que Maupassant tenía mucha plata y podía viajar y conocer los lugares que quisiera, en su casa la verdad es que la estaba pasando muy mal. Su mamá tenía depresión, su padre hacía lo que quería y su hermano estaba sucumbiendo a la locura. Y Maupassant tenía miedo de volverse loco también. Incluso llegó un momento en que la sífilis le atacó la médula espinal y Maupassant empezó a sentir graves delirios. Creía, por ejemplo, que en su cabeza vivían moscas que le devoraban el cerebro. En 1889 su hermano murió demente en un asilo y esa muerte lo afectó muchísimo, ya que cada vez desconfiaba más de sus sentidos y de su cordura. En 1892 intentó suicidarse con una pistola y después con un cortapapeles. Después de esto se internó en la muy prestigiosa clínica del Dr. Blanche en París, pero nunca se recuperó. Alternó entre el delirio y la inconsciencia durante 18 meses y murió en julio de 1893 con una parálisis generalizada. Tenía apenas 43 años. Bueno, mientras leía algo sobre la vida de Maupassant, vi que conoció muchas mujeres, lo cual no está mal, pero fue padre de 3 niños y no reconoció a ninguno. Entonces yo acá le puse que era un papi luchón. Porque por más que haya sido un gran escritor y todo lo que quieran, no hay que endiosar a las personas. Y Maupassant para mí fue un papi luchón. Conclusión. Para sintetizar, debo decir que para ser lo primero que leí de este autor me encantó. Me gustó mucho la forma de narrar. Me gustó que el protagonista se viera en esa situación que por momentos me causaba una sensación extraña, ya que yo también sentía miedo por eso que pudiera estar rondando por ahí. Me encantó el final tan épico y con las reflexiones que hace el protagonista para poder solucionar todo. Sin dudas es un relato que recomiendo. Pero antes de terminar quiero dejarles la recomendación de un gran amigo booktuber al cual le pedí participar en este video y él muy amablemente aceptó. Recomendación. Hola, soy Lord Ironbook y para mí es un inmenso placer poder estar en el canal de Cese para hablaros y recomendaros 2 relatos del grandísimo Guy de Maupassant. Os voy a hablar de los que considero, en mi humilde opinión, los mejores relatos de Maupassant y os puedo asegurar que os quitarán el sueño más de una noche. Estos 2 relatos podrían entrar perfectamente en mi top 20 de relatos de siempre y son El Tic y Un loco. Quiero destacar que son relatos muy cortos, entre 10 y 20 páginas aproximadamente, así que no puedo explayarme mucho hablando sobre ellos. Únicamente os daré pie hablando de ellos con una introducción corta, haré que vuestras ganas de leerlos y la expectación que pueda causar en vosotros os anime a leerlos. Vamos a pasar a hablar de mi segundo relato preferido, El Tic. Os sitúo, la historia se desenvuelve en un balneario, donde el narrador habla de que es un estupendo sitio para conocer gente y disfrutar de compañía. Y una de las atracciones de la gente del balneario es ver quién llega nuevo al balneario para poder entablar amistad y diálogos. Uno de estos días, mientras esperaba la llegada de nuevos invitados, aparece un padre y una hija sumamente raros. Y Guy de Maupassant los describe literalmente como sacados de un relato de Edgar Allan Poe, que particularmente me encantó y me determinó de atar al relato. Estos 2 personajes de apariencia cenicienta y pálida resultan ser padre e hija, y nuestro protagonista pronto se verá envuelta en la historia que las ha traído hasta ahí. Lamentablemente añadir un poquito más sería spoilearos, y no es mi intención, así que si queréis conocer el final, leedlo. Bueno, vamos a pasar al que yo considero el mejor con diferencias relato de Guy de Maupassant, Un loco. De verdad, es que yo no tengo palabras para expresar cómo mi cerebro empezó, a medida que iba terminando el relato,
a volverse loco. ¿Conocéis esa sensación de cuando estáis descubriendo algo y conseguís comprender todo y conseguís juntar las piezas del puzzle y hallar la solución? Que es como si fuera un tic, 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 tic. Pues eso es lo que te pasa con este relato. Es una auténtica locura y una obra literaria de arte. Nos trasladamos hasta un pequeñito pueblo donde un característico juez se ha ganado durante toda su vida de labor el cariño, la admiración y la devoción de un pueblo entero como figura recta e intérprete de la ley. Su alto sentido de la justicia, pulcridad, firmeza, constancia y docta interpretación de la justicia le han posicionado como uno de los mejores jueces de todo el distrito. Pero nuestro protagonista se encuentra en la senectud y evidentemente la muerte nos reclama a todos cuando estamos en esa etapa de la vida. Al encontrar muerto a nuestro estupendo y magnífico juez, encuentran un diario y varios documentos pertenecientes al juez. En este diario, el cuerpo policial ve cómo descriptivamente el juez habla del poder y cómo puede utilizarlo para manejar a todo el mundo. Cuando llevan leyendo un rato, tienen que dejar el texto por los atemorizantes relatos y sucesos que encuentran en él. Bueno chicos, y esta ha sido mi recomendación de relatos de Maupassant. Espero que os haya gustado y que si no lo habéis leído, os animéis a leer a este gran autor. Os voy a dejar mi frase preferida de Guy de Maupassant: un beso legal no vale tanto como uno robado. Ha sido un gran placer estar aquí y os mando todo mi cariño y un fortísimo abrazo desde Canarias. Cuídense mucho y nos vemos entre páginas. Agradezco de nuevo a mi invitado por haber recomendado estos dos relatos. Sin duda van a ser los próximos que lea de Maupassant. Y les cuento que también estuve haciendo una encuesta en Instagram preguntando a los lectores a ver qué relatos recomendarían ellos de Maupassant. Y me sorprendió la cantidad de respuestas variadas que me dieron, lo cual me puso muy contenta. Es bueno tener esta variedad cuando se quiere conocer a un autor. Y llegamos al final del video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.